Buenas tardes ya a todos. En primer lugar, agradecerles que a estas horas de la mañana, ya tardía, pues estén dispuestos a escucharme hablar de Buero Vallejo y del teatro y de Dios. Curiosa mezcla, interesante, que tiene mucho más sentido de lo que podría parecer. Quizá alguno, por el conocimiento que tengan de Buero Vallejo, tengan una idea de él, de un personaje agnóstico sin duda, alejado de la fe y de la religión. Bueno, pues vamos a verlo. Les voy a hablar de una obra, no sé si la han leído, en cualquier caso seguramente a lo largo de la intervención se harán un poco una idea de cuál es su contenido. Una obra escrita en los años 50, unos años muy interesantes para el teatro, en los que los autores, una serie de autores, en varios momentos se debatieron cuestiones esenciales en torno a la fe. Yo he tenido la fortuna de intervenir varias veces en estos congresos, hablando, curiosamente, de tres autores, tres obras, todas ellas escritas y estrenadas en los años 50. En primer lugar, les hablé hace unos años de La ciudad sin Dios, de Joaquín Calvo Sotelo, una obra de 1957. Más tarde les hablé de La sangre de Dios, de Alfonso Sastre, que se estrenó en 1955, y hoy voy a hablar de Irene o el tesoro, una obra que se estrenó en diciembre de 1954. Es sorprendente, pero no tanto, no es tan casual el hecho de que estas obras se estrenaran todas ellas en estos años. Las inquietudes existenciales, extendidas por toda Europa tras la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron su reflejo en el teatro del absurdo, se plasmaron también en una escena española aparentemente acomodada en una evasiva y convencional dramaturgia calificada con un sentido peyorativo como burguesa, que se hizo eco a sí mismo en algunos momentos de un intenso y crucial debate sostenido ya desde el siglo anterior en torno a la presencia o la carencia de Dios en el mundo contemporáneo. Este conflicto, que en ocasiones, como en la obra de Calvo Sotelo mencionada, se plantea desde posicionamientos políticos muy evidentes, adquiere en otros casos matices netamente existencialistas de raigambre unamuniana relacionados con la duda racional en torno a la existencia de Dios y la necesidad emocional, repito, necesidad emocional y vital de creer en esta. Un debate, en definitiva, en torno a la fe. Irene o el tesoro participa plenamente de esta disyuntiva desde un posicionamiento por parte de su autor que nos invita a entender el texto en clave teológica y otorgar a su mensaje un sentido trascendente de raigambre cristiana, así lo entiendo yo. Si bien existe un amplio consenso entre los muchos estudiosos del teatro de Antonio Buero Vallejo respecto al mensaje generalmente esperanzador de su obra, sin perder por ello su esencialidad trágica, son muy pocos los que han prestado atención a la presencia del elemento religioso o divino en algunos de sus textos. Es preciso remontarse a los años mismos en que se escribieron sus primeras obras, y en concreto la que nos ocupa, para encontrar entre los críticos que las valoraron una interpretación en este sentido, el sentido religioso. Así lo hicieron Rosendo Roche o José María García Escudero, desde revistas como Razón y Fe o Punta Europa, afines al ideario del régimen nacional católico de su tiempo, quienes consideraron que el punto de vista ético de Buero Vallejo es cristiano. Nicolás González Ruiz, por ejemplo, desde las páginas del Ya, al día siguiente del estreno de la obra, ve en ella una demostración de los dones que nos hace la misericordia de Dios. Sin embargo, resulta muy difícil, yo diría que imposible, encontrar con posterioridad, lo hablaba esta mañana el doctor Antonio Barnés, efectivamente cómo desde hace más de 50 años parece que este tema que tanto importó en su momento en España, en los dos primeros tercios del siglo XX, ha desaparecido, se ha comentado, ¿no? Pues con el teatro pasa algo bastante parecido y semejante. Estas obras de Buero Vallejo, por ejemplo, se interpretaron en su tiempo claramente como obras de inquietud teológica, de una presencia de la religiosidad muy importante, se interpretaron en clave divina.
Después de esto, es difícil encontrar opiniones semejantes a estas que acabo de decir entre los críticos. Quizá el autor más cercano a estas tesis, todavía próximo en el tiempo a aquellos, sea el profesor estadounidense Michael Attell, quien en 1972 publicó en la revista Hispanófila el único artículo académico expresamente dedicado a este tema hasta hoy. En su escrito, que lleva por título Antonio Buero Vallejo y Dios, Attell afirma que el punto ético, estoy citando, de Buero Vallejo, no está basado en la fe católica y, sin embargo, no puede decirse que no lo sea. Bueno, aquí Attell, más que americano, parece gallego, sí y no, sino todo lo contrario. Si bien la solución que el dramaturgo ofrece en sus textos a los conflictos humanos se encuentra en el amor y el perdón, al igual que en el cristianismo, bien es cierto que también en otras religiones, el suyo, dice el hispanista, no podrá ser nunca un punto de vista cristiano, por la sencilla razón de que es agnóstico, dice. Aceptamos el componente esencialmente agnóstico de Buero Vallejo respecto a un tema, el de la trascendencia y el misterio que rodea al hombre, que tanto le interesó. Pero consideramos el suyo un agnosticismo esperanzado, llamémoslo así. Es verdad también que en sus obras el autor pretende ofrecer una imagen de aparente imparcialidad respecto a las decisiones que deben tomar sus personajes, dejando que sean estos quienes elijan su camino y haciendo recaer sobre ellos la responsabilidad de sus actos. Pero esto, sin dejar de ser un rasgo humanista, responde a un libre albedrío que forma parte consustancial de la salvación y el pecado en la tradición cristiana. El mismo Attell, desde su negación de que el concepto de Dios en Buero Vallejo sea cristiano, no deja de defender la presencia de la religiosidad en su obra, y le cito: el hecho de que Buero Vallejo crea que todo en la existencia social del hombre sea de naturaleza humana no significa que él no permita a sus personajes un sentimiento religioso y que no trate de dar una definición de Dios. Afirma el hispanista norteamericano que, con excepción de Palabras en la arena, una excepción que justifica viendo este texto como una referencia de tipo histórico, nunca se habla, dice, de Cristo o de Dios en las obras de Buero Vallejo. Sin embargo, no solo en esta temprana pieza del dramaturgo, basada en el conocido pasaje bíblico en que Jesús salva a una mujer adúltera de morir lapidada, la presencia del Dios cristiano se hace palpable, no solamente en este Palabras en la arena, como digo, también en un texto tan diferente como este, como es la fábula en 3 actos titulada Irene o el tesoro, una entidad misteriosa de cuya realidad el autor nos hace dudar, solo perceptible a través de una voz que no se sabe de dónde viene, una voz grave, serena y bondadosa, una voz absolutamente excepcional, según la describe el dramaturgo en su primera aparición. Remite en todo momento a una esencia divina que no resulta difícil identificar con el concepto mismo de un Dios que en el principio se manifestó también a través de la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En una premeditada ambigüedad del autor que juega permanentemente con el equívoco en el texto, este deja en el misterio la identidad de un ser indefinido que solo se manifiesta con la palabra y rechaza con rotundidad la mera insinuación de ser identificado con Dios. En un momento determinado de la obra, cuando el duende, ya verán que hay un duende en la obra llamado Juanito, se pone de rodillas ante él y le pide: Padre, salva a Irene, le pide que salve a Irene. Le contesta la voz: ¿por qué de rodillas? A lo que responde Juanito, el duende: yo creo que tú eres Dios. Respuesta: levántate y no pronuncies esa palabra, es demasiado elevada para todos nosotros. Respuesta: levantándose, Juanito le dice: ¿quién eres tú? Silencio. ¿Eres un ángel? Silencio. Una respuesta que para el crítico estadounidense mencionado es suficiente prueba de que la voz no es Dios, pero que en nuestra opinión sigue jugando con esa ambigüedad pretendida por Buero en el texto. La misteriosa voz no necesita explicar quién es, y sin embargo su respuesta, cercana, humilde, piadosa, está impregnada de divinidad.
Lo cierto es que en los últimos 50 años resulta muy difícil encontrar no solo algún interés por esta sugerente pieza, a nuestros ojos llena de valores dramáticos y humanos, sino cualquier asomo de interpretación teológica en quienes se han acercado alguna vez a ella. A lo sumo, ha sido vista como un ejemplo más del mensaje de fe y esperanza que han reconocido algunos estudiosos en la obra de Buero Vallejo, en la línea de otros autores de su tiempo, como Alejandro Casona o Joaquín Calvo Sotelo, por poner algún ejemplo. Ruiz Ramón, sin llegar a interpretar la obra en un sentido religioso, encuentra en esa voz, en cuya esencia reside la clave interpretativa del texto, el signo, dice, de una invisible presencia, sin ahondar más en esta, limitándose a considerarla una manifestación del misterio que envuelve y rodea al ser humano. Iniesta Galván se muestra absolutamente escéptico con la existencia de una voz que solo oyen los locos, como Irene y los duendes. Sin embargo, a pesar de haber confesado su falta de fe tras abandonar la honda fe acrítica de su infancia, en una entrevista concedida al profesor Mariano de Paco, el propio Buero Vallejo confirmaba su interés por lo divino. Sencillamente, decía Buero, ¿por qué me interesa el enigma del mundo? Y ese enigma no está resuelto. ¿Y acaso porque, como alguna vez he dicho, la estructura de mi pensamiento es religiosa, lo dice él, aunque yo no crea? Y ese punto de vista de Dios mencionado por Vicente, uno de los personajes del Tragaluz, que nunca tendremos, pero anhelamos, le contesta Mario, otro de los personajes, es una muestra no solo del agnosticismo esperanzado del autor, al que aludíamos antes, sino también del notable peso específico que la cuestión de Dios tiene en la dramaturgia y en la vida personal de Buero Vallejo, como dice Juan Carlos Rodríguez. No nos atrevemos a cuantificar el peso de este interés, pero sí afirmamos que dicho interés existe y se manifiesta con claridad en Irene o el tesoro. Son muchas las pistas que creemos encontrar en un texto en el que su autor, como él mismo confiesa, jugó premeditadamente con la ambigüedad y el equívoco. Todos son sugerencias en esta historia en que los planos de la realidad y lo irreal se superponen sin posibilidad de distinguir dónde se halla la verdad y dónde la imaginación o el delirio. Desde la perspectiva de los personajes que rodean a Irene, una joven huérfana y viuda que vive sojuzgada y humillada en el hogar de los padres de quien fue su marido durante un mes, que falleció inmediatamente, y perdió también a su hijo, que nació muerto, el extraño comportamiento de la joven es fruto de la enajenación mental. Eso es lo que piensan sus familiares. Pero la realidad de Irene es otra. Tratada como una sufridora cenicienta por sus seres más cercanos, con los que convive, sobrevive refugiada en un mundo de ensoñación infantil ligado a los cuentos de hadas y ogros y asnos encantados que leyó de niña, un mundo de fantasía donde las montañas estaban llenas de diamantes y en las casas viejas había siempre tesoros escondidos y por los túneles de las montañas y en las casas corrían los duendes, que siempre eran amigos de una linda princesa. Por supuesto, la princesa que espera ser salvada de la angustia en que vive es ella. Vemos, por tanto, que el personaje central de esta fábula en 3 actos es el punto de conexión entre los 2 planos mencionados, el de lo real y lo maravilloso. Este último representado por un duende que se le aparece en mitad de una de sus crisis, un gentil duendecito de pecosos mofletes y ágiles piernecillas, enfundado en su medieval atuendo verde, imagínenselo, es el típico duende, así lo retrata Buero Vallejo, representante de lo maravilloso, y esa voz, que no se sabe de dónde viene, y reclama a su enviado, es enviado de ella, que busque el tesoro que hay escondido en la casa. Si el duendecillo, de nombre Juanito, como les decía, con lo que se desvanecería cualquier posibilidad de ofrecer una dimensión sagrada del personaje, aunque también es cierto que es diminutivo de Juan, y Juan es un nombre que en hebreo tiene cierta relación con la fidelidad a Dios. Decía que este personaje se encuentra muy alejado en principio del mundo de la divinidad, sobre todo cristiana, siendo representativo más bien del imaginario de la fantasía. No ocurre así con la voz que, investida de un poder sobrehumano, parece mover los hilos de una trama en la que su voluntad decide el destino que corresponde a cada uno de los personajes que la conforman en virtud de sus actos y de la nobleza de su corazón, impartiendo una justicia que no dudamos en calificar de divina. Justicia acorde con el fin moral que el dramaturgo pretende dar a sí mismo a su pieza cuando la llama fábula.
Término que, como aclara en el comentario que añadió a la edición de 1955, no solo alude a una narración o suceso ficticio en que se intervienen seres maravillosos, sino también a aquella otra en la que, por medios simbólicos o alegóricos, se expresa una enseñanza moral. Y dice Buero que esta obra es una fábula por su duendecito, mas también lo es por sus contenidos éticos. Son muchas las insinuaciones que Buero Vallejo va vertiendo a lo largo de la pieza, ofreciéndonos pistas que arroja al arbitrio de nuestra interpretación, como deja libertad para que el espectador o lector, en su caso, otorgue a su texto el sentido que considere oportuno. Ahora bien, no todas las interpretaciones tienen la misma validez para él. Dice así, Buero Vallejo: entre la perspectiva, por ejemplo, de Irene sola y deshecha sobre las piedras de la calle que ven los personajes al final de la obra, ya les adelanto, haciéndole este spoiler, que se suicida, en principio, en un plano de la realidad se suicida, entre esa perspectiva, como digo, y la de Irene acompañada de su niño, alejándose por un camino de luz que ve el público, dice Buero que es más bella y piadosa esta última imagen, y solo por eso quedamos ya autorizados para suponer que de algún modo, dice él, también es más cierta esta otra versión. El sentido e intención básicos del texto se anuncia desde el título mismo con que éste se presenta: Irene o el tesoro, con el empleo de una conjunción que no es disyuntiva, sino explicativa, como el mismo autor aclara. Irene es el tesoro que el duende debe buscar, sin que éste lo sepa durante la mayor parte de su obra, a lo largo de la cual quienes contemplamos cuanto sucede en la representación hemos tenido tiempo más que suficiente para percibir la presencia de Dios en escena. Desde los primeros momentos, las alusiones a este son recurrentes. Ya lo hace Sofía, junto con Irene, el personaje mejor retratado del texto. Es una anciana y bondadosa hermana de Justina. Cuando, repito, lo hace Sofía al descargar de responsabilidad a Justina y Aurelia, que son la suegra y la cuñada respectivamente de Irene, cuando dice, es que él, con mayúscula, las ha hecho así. O en la misma conversación le dice más tarde Irene, Dios nos juzgará a todos. Y luego, cose, hija, cose, Dios te ayudará, tú lo verás. Continuamente está aludiendo a ello. El sentido exacto de la obra ya se insinúa con claridad en estas palabras. Está clarísimo, Dios juzgará el comportamiento de los individuos que habitan en esa casa y ayudará a Irene a librarse del sufrimiento en que vive. Un sufrimiento ligado escenográficamente a la habitación destartalada en un caserón del barrio viejo de la ciudad donde se desarrolla la acción y manifestado en la permanente oscuridad que Irene percibe a su alrededor y no deja de recordar en sus intervenciones. El contraste entre la luz y la oscuridad es reiterado en la dramaturgia de Buero Vallejo ya desde la primera de sus obras, en La ardiente oscuridad, identificándose aquella en alguna ocasión, incluso, la luz me refiero, con Dios mismo. He llegado a sospechar que la forma misma de Dios, si alguna tiene, sería la luz, manifiesta el personaje de Velázquez en Las Meninas, en una cita repetidas veces utilizada. Como afirmó en su momento Ignacio Elizalde, en Buero la verdad es luz. ¿Y acaso no dijo Jesús, como ustedes saben, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas? También en Irene o el tesoro, el contraste entre la luz y las sombras y los prodigios que se producen en escena en torno a aquella, la convierten en un mecanismo simbólico de extraordinario valor, asociado a lo maravilloso y, en última instancia, a lo divino. Cuando por indicación de la voz, una voz que solo puede escuchar el duende, se abre el balcón por donde finalmente abandonará Irene este mundo, se observa una premonitoria escena llena de significado. Dice la acotación, tras la barandilla, muéstrase ahora un milagro de viva luz blanca. Fíjense el sustantivo, un milagro de viva luz blanca. Parece como un corredor que en rampa suave llega hasta el balcón en extrañas e irregulares paredes de diamantina claridad. La simbología de esta obra es lo bastante evidente y precisa como para, a pesar de su pretendida ambigüedad, permitirle al autor expresar su mensaje claramente. Dios mío, si es verdad que tú puedes dar el consuelo que cada uno necesita, alíviame esta horrible oscuridad y dame el mío pronto, reclama suplicante Irene, a la que el duende mira con ternura sin poder ser aún visto por ésta. A la pregunta de si está loca, la voz responde a su enviado, por lo menos es muy desgraciada. La visión de este mundo como un lugar de sufrimiento y tristeza, como un valle de lágrimas donde el amor al prójimo es apenas perceptible, está muy presente en la obra.
Así describe la voz a Juanito el lugar donde ha sido enviado. Le dice: has venido a una casa bien triste, hijo mío, y muchas hay así. En todas ellas viven como aquí pobres seres que solo alientan para sus mezquindades, sin sospechar siquiera que el misterio los envuelve. Este ser, que se dirige al duende llamándolo hijo mío, y al que éste responde del mismo modo cuando le ruega por Irene de rodillas: Padre mío, yo te pido que la salves, atribuyéndole a sí mismo junto al de la omnipotencia el don de la omnisciencia, tú lo sabrás. Le dice: lo que tú no sepas alude con frecuencia al misterio de la vida y de cuanto nos rodea, de cuya sustancia todo está hecho. Incluso el propio duende, le dice la voz: también tú estás hecho de la sustancia del misterio. Misterio del que también es consciente Daniel, el licenciado en filosofía enamorado de Irene que se hospeda en la casa y malvive dando clases particulares. Ya sabes que no soy más que un pobre soñador, le dice, y todos los soñadores sabemos que el mundo no es solo esta sucia realidad que nos rodea, que en él también hay, aunque no lo parezca, una permanente y misteriosa maravilla que nos envuelve, y esa maravilla nos mira, nos vigila y nos penetra, y algún día puede que logremos verla cara a cara. Esa capacidad reservada para los soñadores y los locos fue la que tuvieron asimismo místicos como Santa Teresa y San Juan de la Cruz, a quienes cita Daniel, nombre de profeta, por otra parte, relacionándolos de algún modo con Irene. También ellos, le dice, vivían en un mundo donde les pasaban cosas maravillosas. Locos, les decían, y es que eran santos. Yo te comprendo ya, mi santita. Los locos son ellos, confirma la voz en otro momento, instando al duende a cumplir con su obligación de buscar el tesoro y advirtiéndole de que si no lo encuentra no puede culpar a otra cosa más que a su falta de fe. Una fe imperturbable en Irene, pero que llega a quebrarse incluso en Juanito, como les ocurriera a los propios discípulos de Jesús en algún momento. Dice, el duende le dice: dime si todo esto es verdad, dime si soy yo verdad y si lo eres tú. En un diálogo muy unamuniano, por otra parte, pues solo así creeré que ella no está loca. Cuando por fin encuentran, y te voy terminando, un tesoro en forma de monedas de oro que solo pueden ver Irene y Juanito, estas tienen grabada una palabra: bondad. Son pocos los que pueden ver el tesoro de la bondad, hijo mío, le explica al duende la voz, para confirmar definitivamente el tesoro es ella. La marcha final de Irene, guiada por el duende, a quien coge en sus brazos como si fuera su hijo, siguiendo ese maravilloso camino de luz que días antes se había ofrecido a sus ojos en el lugar donde se encuentra el balcón, y tras perdonar a todos los habitantes de la casa que abandona, inevitable pensar en ese Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ofrece a nuestros ojos un mensaje de inequívoca esperanza y belleza poética. La pasión y muerte de Irene la convierte en una víctima de los hombres, redimida para el cielo por atesorar el mayor de los bienes humanos, la bondad. El agnóstico esperanzado que fue Buero Vallejo vertió en esta obra sus sueños más elevados, entre los que se encuentra la existencia de un Dios de bondad que imparte justicia. Esta mañana se hablaba del Dios de misericordia, en la visión del mensaje de misericordia en Dios. En el caso de Galdós, esa visión, decía, permitiéndonos creer en ellos, aunque fuera bajo el marco poderoso de la ficción poética, pues como afirma la cita de Unamuno, con que encabeza la primera edición de su texto, es este el secreto del alma redimida, vivir los sueños al soñar la vida. Nada más. Muchísimas gracias por su atención y su paciencia.